El Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos. Preciosa noche que estamos juntos una vez más. Y realmente estoy muy motivado porque estamos orando, hermanos. Continuamos en esa marcha sin parar, hermanos míos. Y qué precioso es cuando veo a un pueblo, a un grupo, a un puñado de hermanos animados, motivados, avivados y que saben que la oración encierra algo que solamente aquellos que se atreven, hermanos, a orar pueden descubrirlo. Así que gracias por estar conmigo. Soy el pastor Manfred Malagón y soy su anfitrión en esta noche. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estoy muy contento, muy motivado. Quiero, hermanos, esta noche, sin más preámbulo, llevarles a ustedes a un breve pensamiento que le he titulado El mensaje de tus palabras cuando oras. Hay un mensaje cuando tú y yo oramos. Hay un mensaje que nuestras palabras, sin duda alguna, conllevan. Y en esta preciosa noche quiero llevar tu atención a este pasaje en la Escritura, allá en San Juan, en el capítulo 7, en el verso 17 al 18. Y voy a estar dando lectura en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder discernir, para poder captar su palabra y poder entenderla. Así que dice así, hermanos, Jesús es el que está hablando, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué precioso, ¿verdad? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay secreto en esto que les voy a decir a continuación. Cuando tú en lo personal quieres y haces la voluntad de Dios, es decir, cuando la crees, la practicas, la vives y es todo una realidad en ti, tú vas a poder descubrir que en los diálogos que tienes con las personas podrás discernir si ellos practican la voluntad de Dios también, así como tú lo intentas y te esfuerzas en hacerlo. Es decir, vas a poder sentir un clic, una conexión en el Espíritu Santo con esas personas con las que tienes al frente dialogando. Ese clic es un clic que nace del sometimiento y de la obediencia a Dios. Tú simplemente lo sabrás. Jesús fue claro cuando dijo: las personas buscan su propia gloria cuando oyes que en sus palabras se trata de ellos y solamente de ellos. Es decir, como dicen en inglés, cuando simplemente hablas de mí, I and myself. Aleluya. Me da risa cuando dicen esto los americanos. Pero por el otro lado, quiero que veamos si las personas hablan acerca del que les envió. Entonces esas personas son sinceras y son justas. La Biblia dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. San Juan 2, verso 3. Jesús nos salvó y Él también nos envió a salvar a otros. ¿Cuáles deberían ser entonces nuestras palabras? ¿Las nuestras o las del que nos envió? Pensemos en Jesús, lo que dijo al principio. Jesús tenía razón cuando dice que nadie puede servir a dos amos. Lo que Jesús nos aconseja aquí es que Dios debería ser nuestro único amo. Y las únicas palabras que deberían salir de nuestra boca deberían ser las de nuestro amo, no las nuestras. Veamos esto. ¿Recuerdan al soldado aquel que conocía el concepto de estar bajo autoridad? Él nos compartió algo precioso. Este centurión le dijo a Jesús, allá en Mateo 8, 9 al 10, porque también yo soy hombre bajo autoridad
y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabías que el sometimiento está relacionado con la fe? ¿Sabías de verdad esto? Jesús vivía sometido a su Padre. El hijo que vive sometido agradará a su padre y a su madre. El líder que entiende el valor del sometimiento será recompensado. Y la oveja que se somete a su pastor será galardonada por el Padre eterno. Jesús en los días de su carne tenía su propia voluntad, lo vemos en la Biblia. Él tenía su propia alma y tenía su propio espíritu también. Era un hombre como nosotros, 100% hombre, pero a la misma vez era 100% Dios también. Y hasta Jesús tenía sus propios gustos también. Jesús nos enseña de primera mano que eso no era ningún problema ni ningún obstáculo para que Él pudiera hacer la voluntad de su Padre. Qué lección tan valiosa nos enseñó Jesús, ¿cierto? Entonces, debemos decir que las palabras que nosotros hablamos, no solamente en nuestra oración, pero durante todo el día, no carecen de valor, sino más bien, las palabras que hablamos reflejan el sometimiento de una persona. Es decir, ya sea que estés sometido a tu propio gusto, a tu propia agenda y busques tu propia gloria, o que estés sometido a alguien más. Entonces tus palabras nos dirán quién es tu amo al final del día. Tus palabras nos hablarán de tu propia gloria o de la gloria de Dios. El sometimiento es lo máximo. Así lo enseñó Jesús. ¿Se imaginan ustedes? Imaginemos un momento. Vamos a imaginar en esta noche que nosotros somos testigos de las palabras y el mensaje que encerraban las palabras de Satanás, allá hablándoles a los ángeles en el tercer cielo, cuando ya él no se sometía a Dios. ¿Cómo serían las palabras? ¿Qué mensaje llevaban? Jesús dijo que cuando alguien busca su propia gloria, esa persona es engañosa e impía. Las palabras que salen de nuestra boca les dirán a los demás cuál es nuestra filosofía de la vida. Pero también les dirá cuál es nuestra psicología personal. Y también les van a decir a los demás cuál es tu teología, es decir, ¿qué concepto tienes tú de Dios? Continuemos. Si al escuchar las palabras de alguien, percibes que ese alguien habla constantemente de sus grandes triunfos, de su enorme coeficiente intelectual, del éxito de sus negocios, de su belleza, de sus dotes físicos, de las valiosas obras que él hace por los demás, de sus capacidades y habilidades extraordinarias como persona. Si oyes que alguien habla constantemente de eso, entonces frente a ti tienes a una persona que no muestra interés más que en su propia gloria. No digo que como cristianos no podamos hablar de estos temas con los demás. Lo que estoy diciendo más bien es que a Dios le gustaría que habláramos más de Él y no tanto de nosotros. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. A la gente casi siempre les gusta hablar de sí mismos, pero pocos son los que verdaderamente hablan de Dios, del que les envió, en este caso, como dijo Jesús. Juan capítulo 2 en el verso 49 al 50, oiga cómo dice. Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús vivía sometido a la voluntad de su Padre, a la voluntad del Espíritu eterno. Siempre el Espíritu es mayor que la carne. Si nosotros también nos sometemos a Dios, Satanás huirá de nosotros. Pero, ¿sabes por qué huye Satanás? Porque ve a Dios en ti. Satanás nunca ha huido de un humano, pero Satanás siempre ha huido de un humano sometido a Dios. Un humano saturado de Dios habla lo que Dios le ordena. Vive para hacer la voluntad de Dios. Dios habla a través de él y a través de ella. Esa es la razón por la que Satanás no pudo resistir ni soportar las palabras de Jesús cuando lo tentó en el desierto. El diablo no pudo allá arriba contra Dios, menos aquí abajo, aunque se engañó pensando que Dios se había vestido de humanidad. Pobre demonio, le falta sabiduría, la está perdiendo ya el pobre. Mira esto, Jesús termina su diálogo y conversación con Satanás diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios solo servirás. Y la Biblia dice que salió huyendo como un ladrón. Eso es lo que es. ¿Qué relación tiene todo lo que acabo de decir con la oración? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Creo que tienes muy buena idea. No debemos pensar que nuestras palabras son diferentes al momento de orar. ¿O sí? ¿Piensan ustedes que sí deberían ser diferentes? Creo que todos tenemos una opinión al respecto. Pero, ¿qué dice la Biblia? Es posible que cuando eres feliz, así como yo en esa fotografía, cuando no tienes problemas mayores, y que cuando hay salud y todo está bien, tú quieras orar a Dios agradándole y darle todo tu corazón en adoración porque las cosas están bien. Pero te hago la pregunta, ¿y qué tal cuando el infierno se vuelca sobre tu humanidad sin siquiera merecerlo? ¿Qué entonces cuando has hecho todo lo posible por obedecer y agradar a Dios y has procurado amar a las personas y de pronto todo se torna horrible sin explicación alguna? ¿Qué es lo que Jesús hizo en su peor momento y cómo es que oró? ¿Su oración cambió? ¿Vemos alguna actitud rebelde? ¿Vemos a Jesús dudando o lo vemos enojado? ¿O vemos que algún parámetro en su voz está cambiando? ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vemos en Getsemaní. Está orando en grande agonía. Y la Biblia dice que era su sudor como gruesas gotas de sangre. Cuando todos le dieron la espalda, cuando lo negaron, cuando lo traicionaron, cuando lo acusaron falsamente, cuando lo maldijeron, cuando lo pasaron como un criminal, como un homicida, él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús el hombre, hasta en los momentos más oscuros y críticos, estuvo sometido y lo que el Padre le decía, él lo hablaba. Es decir, su carne, su voluntad humana y sus deseos no tenían lugar alguno, ni en su oración tampoco siquiera. Es decir, el Señor Jesús no dejó que su humanidad, que su debilidad replicara o se quejara o maldijera o hablara por su propia cuenta. Esto nos enseña algo poderoso en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Si hacer la voluntad de Dios cuando las cosas están bien es fácil, también debería serlo cuando las cosas no están tan fáciles.
Juan capítulo 14 en el verso 10 Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, aquí está, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Permite que la transición de madurez tome lugar en tu oración. De eso estoy hablando. Llega un momento cuando las palabras se convierten en obras. Jesús decía: ok, ya no oigas mis palabras. Ahora ve a mis palabras convirtiéndose en obras. Eso habla de madurez. Eso habla de sometimiento total, de mayor entendimiento, de poder manifestado, de señales y no solamente de palabras. Romanos en el capítulo 8, en el verso 26 nos enseña: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Recuerdas? En su humanidad, Jesucristo recibía ayuda. Eso es exactamente lo que nosotros debemos permitirle al Señor. Esa es la transición que nosotros debemos saber entender y practicar en nuestra oración también. No solamente allá afuera con las personas, tratando de decir lo bueno que hay en nosotros. Cuando las cosas se tornan difíciles, como los tiempos que vivimos del fin, también debemos permitirle al Señor que Él nos ayude. Dice Romanos una vez más: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En los momentos de debilidad, nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir a Dios en una manera que convenga. ¿A quién? ¿A usted? ¿A su agenda? ¿A su propia gloria? ¿O a la gloria del Señor? A lo que Él nos ha mandado a hacer. Aleluya. No se trata de nosotros. Se trata de la voluntad del Padre. De que su gloria se manifieste a través de nosotros. Y en nuestra oración no hay diferencia. Aleluya. Dice la palabra en Romanos, continúa diciendo: no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ahí está esa palabra poderosa. Intercede por nosotros. O sea que a través de nosotros, por medio de nosotros, el Espíritu del Señor abre un canal de intercesión, de gemidos indecibles. Aleluya. Hay que permitirle al Espíritu de Dios que gima a través de nosotros, interceda a través de nuestra oración, utilizando nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestra boca, nuestra espiritualidad. En nuestra debilidad, Él gime a través de nosotros para hablar las cosas que convienen. Qué precioso es cuando entendemos esto. El Señor dice: yo quiero ayudarte cuando eres débil y no puedes. Es entonces en nuestra debilidad humana que nuestra oración muchas veces, hermanos, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir porque yo también soy humano y he tenido momentos de debilidad, y a veces en esos momentos mi oración apesta. Ahí es donde muchas veces los creyentes, buenos creyentes, lastiman su fe, hieren su autoestima, se dejan caer vilmente, se juzgan a sí mismos como los peores humanos en toda la estirpe, la especie humana, y se golpean y se menosprecian sin compasión, porque estás en un momento débil, has caído, has fracasado, y ahora te empujas con el dedo hacia abajo. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios veía que nuestra humanidad vendría en momentos así. Ahí entonces
es donde nace el sentir muchas veces equivocado. Sí, no solamente Satanás oye la oración de nosotros, Dios la oye también. ¿Verdad que sí? Pero mire, ahí es donde nacen muchas veces sentimientos equivocados. Y ahí es donde aparece la hipocresía. Un cristiano comienza a verse a sí mismo como un hipócrita. Oh, dice, no soy digno. Es decir, lo que estoy queriendo decirles aquí, aparece aquel sentimiento infectado que te grita y te convence de que tú sin Dios y sin iglesia y sin pastor estás mejor y que deberías estar viviendo de esa manera. Imagínese así. Allí es cuando tu humanidad, tu debilidad, ahí en el suelo tirado, es donde su espíritu humano, perdón, el espíritu de Dios me refiero, quiere orar por ti, a través de ti. Ahí cuando estás tirado, tragando polvo, sangrando, ahí es donde su humanidad quiere recogerte, quiere gemir a través de ti. Ahí es donde Dios tiene palabras con propósito eterno a través de tu boca. Ahí es donde debemos hablar las palabras que el Padre pone en nuestras bocas hablar. Ahí es donde debemos hablar las palabras que el Dios de la gloria pone en nuestra mente y nuestra boca debe articular. Ahí es donde la debilidad es ayudada y levantada por el Espíritu del Señor. Debemos tener cuidado que las palabras que salgan de nuestra boca en esos momentos de debilidad no sean palabras de frustración, palabras de lástima, palabras de conmiseración, pobrecito de mí, pobrecita de mí, que no sean palabras de enojo tampoco. Ahí es en esos momentos cuando su espíritu nos levanta en nuestra debilidad, y ahí es donde Él nos alinea a la voluntad poderosa del Espíritu del Señor. No se haga mi voluntad, pero la tuya. O no hay lugar para que mis quejas afloren aquí y tener que escupir y maldecir. Y ¿me está entendiendo, hermanos? Aquí es donde le decimos nosotros. Aquí es cuando normalmente, cuando el Espíritu de Dios habla y le permitimos hablar a través de nuestra humanidad, siempre las palabras que van a venir del Padre hacia nosotros, a través de nosotros, en intercesión, serán palabras que siempre nos levantarán. Aleluya. Ahí es donde experimentaremos la visitación del ángel. Aunque haya gruesas gotas de sangre, aunque sientes que te vas a quebrar, a hacerte añicos, ahí es donde las palabras que fluyen de tu boca te animan, te levantan, te llenan de paz. Y podemos comprender entonces claramente lo que estamos atravesando. Y todo eso produce en nosotros el aceptar la voluntad perfecta de Dios a través de nosotros en esta vida, en esta tierra. Necesitamos aprender esa parte de la oración. Hay algo aquí en todo esto. Envíalo a alguien que tú sabes que necesite oír este mensaje también, al igual que tú y yo. El mensaje de tus palabras cuando oras. El mensaje que hay en tus palabras cuando el momento de debilidad, el golpe está allí. Debemos cuidar nuestra oración. El lenguaje no debería cambiar, porque siempre en el monte y en el valle, la voluntad del Padre es la que debe hacerse, es la que debe imperar y gobernar sobre nosotros. En estos tiempos de dificultad y de valle en el que estamos la humanidad, debería de hacerse la voluntad de Dios
y nosotros cedernos a la intercesión de su Espíritu poderoso en momentos de debilidad. Quiero invitarlos para que vayamos a orar, vayamos a interceder. Hagámoslo. Tenemos mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Amigos, vayamos a orar. Les amo. Hasta la próxima. Bendiciones.